Hola chicos, sean bienvenidos de nuevo a mi canal. Para los que no me conocen, mi nombre es Alejandro Núñez. En el día de hoy te traigo un video informativo. Quiero enseñarte cómo puedes conseguir ese trabajo aquí en Portugal en el área de call center. En mi experiencia, tengo muchos años trabajando en esta área y conozco sobre el rubro. Sé también qué tipo de documentaciones tú puedes necesitar dependiendo de tu estatus legal en el país y que puedas conseguir. Otra cosa, para las personas que piensan viajar en este año 2024 aquí en Portugal, esta información te puede ser de mucha utilidad. Quiero decirte, para empezar, que el trabajo de call center no es tan fácil, porque es un trabajo bastante cansativo, es un trabajo que lleva mucho estrés, que necesita una concentración muy fuerte, de parte tuya, pero no es nada imposible, porque bueno, yo tengo muchos años ya, creo que 3-4 años trabajando en esta área, la conozco a la perfección. ¿Qué necesitas si tú te encuentras aquí en Portugal o piensas venir a Portugal? Necesitas, por ejemplo, tener el idioma, puede ser el idioma que sea, pero en particular, en mi experiencia, en el área donde yo trabajo, en el área de español. Entonces necesitas tener tu base de español, o tu base de inglés, francés, alemán, el idioma que tú quieras, pero en mi experiencia, español, porque trabajo en un call center en español. Aparte de ello, consideran factible una persona que por lo menos domine un básico de inglés, con un básico de inglés es más que suficiente, porque la mayoría de las herramientas que se utilizan son en inglés, así que necesitas manejar algo de inglés, entonces en parte de la entrevista va a ser en español, pero una parte también va a ser en inglés. Otra cosa muy importante, que si piensas venir, trata también de leer un poco, ver noticias en portugués para que tengas una noción y a la hora de hacer esta entrevista no te choque un poco el idioma y puedas entender las condiciones, Ahora vamos a estar atentos a los requisitos. Uno de ellos es que tengas o la manifestación de interés o el cartón de residencia. Como para cualquier otro trabajo, olvídense que trabajar en call center o una empresa extranjera, porque estés en Portugal o lo que sea, siempre va a ser lo mismo. Tipo, tu número de seguridad social, tu NIF, o tu manifestación de interés o tu cartón de residencia, ¿vale? Así que si ya vienes con tu cartón, tienes con una visa de procura de trabajo o para acá, vienes con alguna visa extranjera o ya te encuentras aquí en Portugal y tienes tu carnet de extranjería, entonces ya tienes prácticamente el 50% ganado, ¿sí? Ahora, ya que tenemos la documentación, tenemos esta pequeña base de inglés y hablamos el español, o un idioma principal, ya tenemos este 50%, ahora falta buscar este trabajo. En un videos anteriores, que les voy a dejar varios links para que los puedan ver, tengo algunos links internos, o en la descripción de los vídeos, donde pueden buscar trabajo. Estos mismos links, que son Randstad, Manpower, Indeed, Kelly Service, estos reclutadoras son en la gran mayoría las que tienen estas ofertas de trabajo de call center, literal. Te metes en la página web de randstad.pt o manpower.pt o Indeed y buscas call center en español. Listo, allí te van a salir las empresas que están solicitándolas. Por lo general, aquí en Portugal no suelen trabajar las empresas directamente como principal. Principal te lo digo porque, por ejemplo, imaginemos, voy a dar un ejemplo: Converse es una empresa, ¿verdad?, principal a nivel mundial. Pero aquí en Portugal trabajan con una reclutadora, entonces quiere decir que trabajas para un tercero. Ese tercero se encarga de reclutarte a ti y ver que tú cumplas con las condiciones para el rol. Así que ya al cumplir las condiciones para el rol, ellos pasas a ser de la empresa, pero de la reclutadora en sí. Trabajas para esa empresa por parte de la reclutadora, así que la reclutadora es la que te va a hacer tu contrato de trabajo. Quiero que quede muy claro, porque muchas personas me han escrito, me han enviado correos y me dicen: Alejandro, habla un poco del call center, quiero saber cómo conseguir ese trabajo. ¿Tú trabajas para qué empresa? No trabajo para ninguna empresa en particular, porque trabajo directamente para estas reclutadoras o esta reclutadora que me contrató, y en ese tiempo me he mantenido, ¿sí? Cuando estén buscando el trabajo, tengan mucho cuidado, porque no todos los call centers son una maravilla. También existe una parte negativa. Hay call centers, por ejemplo, donde se manejan reclamaciones, donde se maneja área de ventas, donde se maneja un tipo de soporte muy específico. Hay que también no dejarse engañar y decir: mira,
cuánto están pagando, cuáles son los bonos, cómo se los ganan, todo esto, porque a veces ellos por querer contratarte, porque necesitan un personal para resolver algo, ¿verdad? Porque imagínense algo, esta reclutadora trabaja para esta empresa, ¿no? Grande, tiene un contrato, y esa empresa grande le dice: necesito 100 trabajadores pero para mañana, ¿ok? Porque el pico de línea va a subir, se van a atender muchas llamadas. Así que ellos en ese momento empiezan a reclutar personal y ya, ok, te ponen una maravilla, y a la hora de hacer la contratación, a los 6 meses ya te quieren despedir o te están buscando la forma de despedirte. Entonces hay que cuidarse mucho de esto y también de los tipos de contratos que se hacen. Pronto les estaré dando un poquito más información también acerca de los tipos de contratos aquí en Portugal, o de los contratos más conocidos, pero particularmente y por experiencia, la mayoría de los call centers trabajan con un contrato a termo incerto. Este tipo de contrato es un contrato que te contratan hoy, te necesitan, pero mañana no puedes estar, ¿ok? Así que ya mañana bajó la línea y pueden desistir de ti cuando ellos quieran. Pueden decirte ya adiós, solamente que tienes ya, bueno, una liquidación y un proceso que luego más adelante se los contaré. Eso es lo malo de ese contrato. ¿Cómo haces tú para estar como efectivo? Hay personas que sí están efectivos dentro de esas empresas de call center, ¿vale? Después de 4 años, legalmente aquí en Portugal, después de 4 años de un contrato de término incerto, creo que desde el 2019 a 2020, ok, pero más adelante en otro video se los contaré más especificado o más específico el tema de contrato. Puedes estar ya efectivo, pero aún así este tipo de empresas son muy variables. Ahora, las personas que necesiten ganar un poco más, ok, porque ese es el punto positivo del dinero, el cochino dinero, este trabajo les puede beneficiar. O las personas que son extranjeras, que necesiten un trabajo más tranquilo, que no dominen bien el idioma, que no les vaya bien el trabajo de restauración, porque ahí se gana un poco menos. El trabajo de call center, de verdad, en Portugal lo pagan un poco más del salario mínimo. Hay personas que pueden llegar a ganar 1000, 1100, 1200, 1300, 1400 y 1500 euros. Otra cosa que también tienen que tener en cuenta, que cuando están trabajando en ese tipo de trabajos, siempre intentan como mandarles correos electrónicos como para incentivarlos a hacer postulaciones internas. Eso quiere decir que si tú dominas un poco más de inglés, estás más preparado dentro de la empresa, ellos te dan oportunidades de crecer dentro de la empresa, ¿ok? Así que es válido. Dentro del punto negativo que les dije que estuvieran pendientes muchos de los call centers, no quiere decir que no les vayan a pagar o algo así, ¿ok? Lo que quiero decir es que tienen que estar muy pendientes del tipo de contrato y a qué línea van a trabajar y con qué empresa realmente van a trabajar. Porque si trabajan con una empresa que literal anda botando personal cada 3 meses, no les va a ser de utilidad, ¿ok? O por lo menos para resolver 3 meses y ya. La gran mayoría, el 70%, son empresas estables, que te pueden contratar por un tiempo bastante largo, y los contratos literalmente pues, pueden durar mucho tiempo a la hora de votarte, porque van a intentar salvar al personal, adiestrarlo, incentivarlo a crecer, cambiarlo de posición a otras posiciones, y tiende a ser bastante viable. Si no, y bueno, yo no estuviera trabajando aquí, ok, tengo muchos años aquí trabajando y me ha ido de maravilla, adoro la empresa, es una empresa genial, he evolucionado dentro de esa empresa, he aprendido a tener digamos, hasta para la vida diaria mía, me ha ayudado a tener ciertas cosas que he aprendido allí, ok, geniales. Vamos a la parte privada. Cuando trabajas para este tipo de empresas, ellos siempre manejan un lineamiento muy legal y de admisión, tipo que no puedes hablar de la empresa, tipo no puedes compartir en tus redes sociales cosas internas de la empresa como cualquier otra. Así que hay que tener mucho cuidado, porque a veces el trabajo de call center, estás allí con tu grupo, está todo bien, pero sales a la calle y puedes decir cierto tipo de cosas y esto puede llevar a un despido, ok, porque no estás incumpliendo con los lineamientos. Lo genial realmente, que a mí me parece bien, porque estoy en un ambiente laboral con otras personas que también conocen de mi idioma, aprendo otros idiomas, porque la gran mayoría de ellos se dividen por departamentos. Entonces tienes el departamento de inglés, tienes el departamento de portugués, tienes el departamento de francés. Entonces conoces a algunos amigos y puedes hacer relaciones con otras personas, pues te ayuda a crecer. Y así que dentro de todo es un trabajo bueno, pero sí se maneja mucho estrés. Se los repito, se los repetí al principio del video y se los vuelvo a repetir, porque el estrés realmente, a veces yo digo que depende un poco, ¿no?, del tipo de línea. Porque si trabajas por un área de ventas, pero si el área de ventas es que tú recibes una llamada
y el cliente ya sabe lo que quiere, y ya tú lo que vas a atender, vas a llenarle sus datos y vas a hacerle todo, genial, ¿ok? Pero cuando trabajas por un área de reclamaciones donde el cliente llama muy enfadado, vas a recibir, literal, el cliente está molesto porque no ha resuelto una cuestión, vas a recibir mucho enfado, así que vas a recibir mucha molestia durante el día. Si tú estás preparado para eso, genial. Si las personas que miren este video y si han trabajado en call center saben de qué me estoy refiriendo. El estrés es mucho, por eso es que en este trabajo están buscando siempre personal, porque muchas de las personas pueden llegar y irse, ¿ok? Pero principalmente una persona que viene a emigrar, que viene a otro país, que tiene otro idioma, que no conoce el idioma local, que las oportunidades de trabajo también son limitadas en el tiempo de que los trabajos donde se paga mucho dinero son limitados. Esta es una buena opción. Si me preguntan cuántas veces solicitan, dónde debo buscar y dónde debo estar yo pendiente, la mayoría de estas empresas siempre están buscando personal a principio de año, siempre a mitad de año, y tipo octubre, noviembre son la mayoría de las candidaturas que tú vas a encontrar. Aunque literalmente si te metes en las páginas de Indeed, como les dije, Randstad, Manpower, Kelly Service, no sé si se me escapa una por allí, pero se la voy a dejar en los comentarios. Al entrar allí ustedes van a ver las oportunidades de empleo en el área de español activos. Si tú hablas otro idioma a la perfección, tipo inglés, también hay mucho en el área de inglés. Recuérdense que cada idioma que ustedes hablen a la perfección, eso puede aumentar su nivel de dinero, ¿okay? He escuchado de proyectos que de alemán, francés, hasta inglés de hasta 1.500 euros al mes. Esto aquí en Portugal es mucho dinero porque el salario mínimo está alrededor de unos 700, 800 euros ahora no lo mismo, no lo recuerdo, pero está por allí. Entonces a ganar casi el doble te hace la vida un poco más fácil a la hora de poder pagar alquiler, a la hora de vivir aquí. Y si vienes aquí a Portugal y eres una pareja, por ejemplo, y los dos trabajan en un call center, la vida se les va a hacer mucho más fácil porque van a tener un poder adquisitivo más alto, ¿sí? Así que principalmente para poder trabajar en este call center o en los call centers aquí en Portugal, necesitas solamente documentación muy mínima o muy máxima. Entonces repasemos de nuevo todo. La documentación principal: NIF, número de seguridad social y la manifestación de interés como mínimo, ¿ok? Ya sería luego tu carnet de extranjería, tu visa de procura de trabajo, y luego a partir de allí ellos al recibir los documentos te dicen: ok, vale, nos vale, hablas español, hablas un poco de inglés, vamos a hacerte una entrevista. La mayoría de estas reclutadoras te van a hacer primero una entrevista por videollamada, ¿ok? Tipo video, o pueden llamarte a la oficina principal para que hagas una entrevista, ¿ok? Las entrevistas son súper fáciles, en la gran mayoría siempre es un grupo, tipo si es un video chat o una videollamada, un meeting, llaman a varias personas y aprovechan de entrevistar a todas al mismo tiempo. Creo que a mí me gustaría más así porque te vas a sentir como más sociable. Las entrevistas son más, te puedes llegar a reír, te pueden preguntar cuál es tu nombre, cuáles son tus afinidades, ¿vale? Lo que ellos buscan realmente en ti es que tengas seguridad en lo que tú dices, seguridad en lo que tú hablas, que te expreses correctamente y que tengas un poquito de experiencia en esta área. Si tienes experiencia en esta área, de verdad vas más que con un 80% ganado, ¿ok? A la hora de conseguir este trabajo. Luego que te hacen esa primera entrevista, ellos seleccionan, tipo tienen un mes para seleccionar, y ellos te dicen al mes siguiente pueden enviarte un correo electrónico diciéndote: tenemos otra entrevista, pero ya directamente con el cliente. Ellos cuando le dicen cliente al cliente, es como una persona que sí trabaja para la empresa, que va a determinar si esta persona de recursos humanos, Randstad, Manpower, Kelly Service o lo que sea, está haciendo lo correcto. Entonces se van a entrevistar juntos, pueden hacerte 4 o 5 preguntitas en inglés, tipo cuál es tu nombre, no sé, qué haces tú en tu tiempo libre. Las preguntas normales de una entrevista, ¿ok? Sencillas, la verdad, nunca son entrevistas tan fuertes. O en mi caso me ha pasado que no han sido entrevistas tan para frustrarte o para que ya no quedes en ese trabajo, no. Ya cuando estás en este nivel ya tienes el 70% del trabajo prácticamente ganado, ¿sí? Luego que pasas esta entrevista, no tardan tanto, ¿ok? Yo he hecho algunas entrevistas al principio sobre esto y realmente ya en la tarde o al día siguiente o la semana ya te están diciendo sí o no. Literal, así, sí o no.
Si te dicen que sí, lo más seguro es que te digan, bueno, ya para comenzar te vamos a mandar primero un contrato de formación. El contrato de formación es importante porque ellos te pagan a ti por hacerte una formación que dura aproximadamente 30 días, de los cuales te preparan para poder asumir el rol de trabajo, del que sea. Vas a atender llamadas o vas a hacer tuya la llamada porque el cliente pide un contacto, imaginemos, ¿ok? O vas a recibir reclamaciones. Entonces hay alguien que tiene experiencia que te prepara a ti para poder recibir esta llamada, a enseñarte a utilizar las herramientas. Y en tal caso, los buenos call centers, la gran mayoría son buenos, pero bueno, la gran mayoría te enseña a trabajar con las herramientas y tienes una persona allí a tu lado que te enseña. Si tú que me ves este video y lo estás viendo y estás trabajando aquí en Portugal y me dices, mira, no, en mi call center no pasa esto, me tratan mal o lo que sea, déjalo en los comentarios, ¿ok? Puedes etiquetar, puedes dejarlo para poder... tu experiencia va a ser importante, ¿ok? Para otras personas que vean este video y que busquen trabajo, que vengan aquí a Portugal, puedan determinar, mira, este call center, no. Así que los call centers buenos o quien sí, ok, que tenga una experiencia positiva como yo, puede dejarlo también en los comentarios. Recuérdense que esto es muy particular, muy de cada quien. Yo hablo solamente en mi experiencia y en lo que me ha pasado, ¿ok? Así que bueno, para continuar, luego que pasan estos 30 días, tengan mucho cuidado a la hora de pensar que en esos 30 días van a cobrar. Muchos de los call centers dicen, mira, te vamos a dar un sueldo mínimo, ¿ok? Un salario mínimo que te vamos a pagar así. Vas a trabajar, te vamos a hacer una capacitación por 30 días, ¿ok? Luego en 2 semanas ese salario va a llegar, ¿ok? De la capacitación. Y tú me dirás, Alejandro, pero ¿y las otras semanas? No, porque de esta semana, de este mes que pasó, eso lo vas a cobrar en aproximadamente luego de 2 semanas. Pero ya allí iniciarás otro contrato que ya es de tiempo incerto, o de 1 año de trabajo, o de 6 meses, de lo que sea. Pero la gran mayoría trabaja con contratos a término incierto. Entonces, al hacerte la contratación ya directo, que dices, ya estoy trabajando, ya quedé la capacitación, hice mi prueba y he quedado fabuloso, ellos te dicen, ok, tú vas a pasar 30 días más para cobrar tu primer salario de ese contrato, ok. Entonces tenemos 2 cosillas: el contrato de capacitación que te deben, que te van a pagar en 2 semanas, y luego en 30 días te van a pagar tu salario de ese mes. Entonces en el mes siguiente vas a cobrar 2 veces: el mes de capacitación y el mes que está corriendo de tu primer salario, ¿ok? Así que hay que estar muy preparados a la hora de tomar ese trabajo, porque lo más seguro que tu primer cobro vaya a ser en mes y medio, ¿ok? Esto es atraso porque es tu primer contrato, por el registro o por lo que sea. La verdad es que yo no entiendo esa parte de ese retraso de 2 días, de 2 semanas. Creo que es para ver si las personas como que te hicieron un contrato, te están enseñando a trabajar con las herramientas, y ellos piden como por ejemplo las personas duren esas 2 semanas trabajando, y si no les gusta es que se vayan, pero te lo pagan, ¿ok? En sí me imagino para hacer como más presión de que las personas continúen, ¿ok? Que es su ideal, porque si una empresa capacita a 20 personas, siempre 2 o 3 o 4 van a irse, ¿ok? Porque no aguantan, porque no les gusta, porque consideran otras oportunidades mejor. Así que en términos generales, así es conseguir trabajo en un call center en Portugal, así es trabajar en un call center en Portugal, y esos son los requisitos que necesitas tú para trabajar en un call center en Portugal. Si te encuentras afuera y no tienes documentación o no tienes nada que te respalde para poder trabajar en el extranjero, no te van a contratar. Tú puedes incluir pedir, ok, mandar tu currículo, lo que sea, y no va a haber un contacto porque hay un número extranjero, no te van a llamar porque necesitan los documentos, así que no se puede trabajar así. Otra cosa también particular es que muchos de los call centers tienen 3 formas de trabajar. La primera es que tienes que ir a la oficina todos los días a una hora determinada, ok. Esa hora determinada puede variar. No es una hora que se trabaja de 8 a 5, de lunes a viernes. Muchos no trabajan así. La gran mayoría trabaja de lunes a lunes, solamente que libras entre semana. Aquí la semana en Portugal empieza el domingo y termina el sábado. Entonces, ¿qué pasa? Si vamos del domingo al sábado, tú trabajas toda la semana, pero puedes librar, por ejemplo, el sábado y el lunes, o puedes librar un lunes, un martes, un jueves, un viernes. Para mí, a mí me gusta así, porque aquí en Portugal, en la zona donde yo me encuentro, que es Braga, los domingos y los sábados siempre suelen un poquito más muertos, así que prefiero esos días de lunes a viernes librar para poder tener
la loya en Ciudadano abierta, el CEF abierto, cualquier tipo de documentación o comprar cualquier tipo de cosa a libertad, ¿ok? Pero cada quien depende de esto. Otra cosa, se trabajan 9 horas, ¿ok? Libras los 22 días de ferias que tenemos, ¿ok? De vacaciones. Y recuérdense que aquí en Portugal se trabaja 12 meses, pero se cobran 14. Entonces, un mes que cobras de más en junio y un mes que cobras de más en diciembre, ¿ok? La mayoría de los call centers los pagan a la perfección, más tus días de vacaciones. Así que bueno, recuérdense, el primer horario es que varía, ¿ok? Tienes que ir a la oficina. El segundo es que tienes que ir a la oficina 15 días y 15 días puedes estar en casa. Son rotativos, ¿ok? 15 días en ir a la oficina, 15 días en casa y así, ¿ok? Entre semanas, como que una semana vas a la oficina, una semana vas a la casa. Y otro que es home office, que es que la persona trabaja directamente en casa. Esto porque lo contrataron pero vive muy lejos, o fue a la oficina un tiempo, dijeron mira me he mudado, vivo muy retirado, vivo fuera de la ciudad y pues nada, no puedo hacer nada, no puedo ir, ¿ok? Pero también puedes contar que vivas fuera de la ciudad y ellos te digan bueno, tenemos como es mi caso, que te dicen mira, tengo 100 euros de subsidio de transporte porque vives a tantos kilómetros fuera de la ciudad, así que ven a la oficina y ya pues pagas tu gasolina o ves cómo haces realmente, ok, para ir. Así que estas son las 3 formas de trabajar. La mayoría de ellos tienen tus vacaciones al día, tus salarios, los 14 salarios como lo manda la ley o lo estipula la ley. Lo negativo a veces en las jornadas de vacaciones puede ser que ellos te digan mira, elige tus vacaciones un año antes o nosotros te las elegimos por ti. A veces tiene este tipo de cosas que a veces nosotros podemos decir como que oye, no me va bien, pero hay que recordar, los salarios aquí en Portugal suelen ser un poco bajos y este tipo de personas suelen pagar un poco más por trabajar en los call centers. Entonces se soporta un poco de cosas, digámoslo así, porque los salarios suelen ser más altos. Así que espero que este video les haya dado un enfoque de lo que necesitan ustedes para lograr su objetivo, que es trabajar en call center, o una información de que no voy a trabajar en ese call center, no es para mí, Alejandro, lo siento, esta información me ayudó para estar más claro y no hacerlo. De ambas formas, bueno, la información está allí, es clara. Déjenlo en los comentarios si quieren saber algo más a profundidad de lo que es trabajar en un call center o alguna experiencia que les haya pasado. Las personas que me ven por primera vez, no olviden suscribirse al canal, compartir esta información para que otras personas puedan ver lo importante y puedan recibir ver este tema, ok, si les interesa. Así que nos vemos y hasta otra oportunidad. Adiós.